Estás escuchando La radio ha vivido equivocada. Estás escuchando a la gente. Debo ser sincero, hasta hace pocos minutos nada más yo desconocía esta iniciativa, un emprendimiento que se llama Sonidos de una Nación, encargado precisamente de, a través de ediciones sonoras, hacer referencia a efemérides, sucesos, acontecimientos importantes de la historia. Desde mañana, 10 de marzo, martes, se va a poner a consideración, a través de Sonidos de una Nación, las canciones prohibidas por la última dictadura cívico-militar. Para este tema y otros, estamos en contacto con uno de los responsables de esta iniciativa. Hernán, ¿cómo te va? Gustavo es mi nombre, un placer. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por el llamado y gracias por el interés en los medios que nosotros proporcionamos a todas las radios. En el caso de los micros, para nosotros es un placer llegar a todo el país y bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, esto lo vi decir, menos mal que me corregiste, Hernán. Esta edición de Sonidos está para ser difundida, compartida a través de los medios, ¿no es cierto?, de los medios orales. ¿Televisivos también? No lo intentamos, pero ¿quién te dice en algún momento? No, mira, cada vez que hacemos un ciclo, por lo general, de alguno de los micros, tal vez los más salientes, algunos más relevantes, hacemos algún video. Uh-huh. Inclusive algunos se pasan en un canal de San Antonio Este, en Río Negro también, que tiene un canal de televisión, digamos, zonal, y los videos de Sonido de la Nación se pasan. Nosotros los subimos a internet, a YouTube, para, digamos, como una forma de extender la vida de los micros, ¿no? Porque bueno, nosotros lo hacemos en este caso en estas 2 semanas, pero bueno, son cosas que quedan para siempre y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Dejar un legado sonoro en relación a nuestro país que se extienda en el tiempo. Sí, además lo importante de aportar a la memoria, ¿no? No solo a la memoria individual, sino a la colectiva, con esto que van a comenzar mañana, que son las canciones prohibidas por la última dictadura cívico-militar. A ver, contanos un poco cómo es el proyecto y la realidad de todo esto. Mira, la idea, esta ya es la 10ª edición, ¿sí? De Sonidos de una Nación. Arrancamos, te hago este comentario para ver de dónde viene también el ciclo, ¿no? Hemos pasado ya por elecciones presidenciales, hemos pasado por 35 años de democracia, le hemos dedicado un par también al fútbol, ¿sí? Mundiales, Copa América, Mundial Juvenil del 79, todos relacionados con sonoridades de nuestra Argentina. En este caso era algo que ya lo veníamos barajando hace un par de años. El año pasado no quisimos darle solamente, porque se divide en 2 esta parte del ciclo. Una va a ser contando historias de canciones de esas que son increíbles, que tienen en un listado, en realidad todo es increíble que tengan en un listado de previsión, ¿no? Empecemos por ahí. Pero hay canciones que también mueven a la pizza, porque realmente no se puede entender que estén en un listado de estas características. Contaremos 8 o 10 historias relacionadas con eso, pero el año pasado, cuando teníamos ganas de hacerlo, sentimos que estaba incompleto y lo postergamos un año, porque lo que queríamos también era contar con las voces de por lo menos algunos de los que están involucrados en esas listas, ¿no? Uh-huh. Dentro de los que estén vivos también, ¿no? Porque ya han pasado 40 años y muchos también ya han pasado a otro plano, pero queríamos buscar por lo menos algunos de aquellas personas que estuvieron en los listados. Y bueno, este año lo pudimos conseguir, ya tenemos 6, 7 entrevistados ya realizadas, las entrevistas, contándonos ellos en primera persona cómo fue a aparecer en esos listados, ¿no? Entre esos contamos a Emilio de Bergercio, el músico de Almendra, de Aquelarre, que tenía Violencia en el Parque de Aquelarre incluida en ese listado. Claro. Está el maestro Carlos Di Fulvio, un insigne guitarrista cordobés, uh-huh, folclorista, que tiene el tristemente récord de canciones, porque a él le censuraron un disco entero. Uh-huh. Así que bueno, don Carlos se prestó muy amablemente a la charla. Eso por nombrarte 2, seguramente hay más, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, que eran 2 cantantes melódicos, sí, que aunque mucha gente crea, no sé si en tu caso, pero mucha gente cree que Amanda Miguel
mexicana. Bueno, yo descubrí a través de esto que es argentina, que nació en Gaima, ¿no? La provincia de Chubut. Así Un que, pueblo lleno de galeses. Exactamente, y eso lo descubrimos a través de este ciclo. Y bueno, ella también tiene una canción melódica, ¿no? De las que hacía ella en aquel momento, incluida ahí. La gente de Catunga también, que tiene una canción. Hemos hablado con Diego Chamorro, que es su líder, su histórico, fundador del grupo. Así que queríamos mezclar las dos cosas, ¿no? Contar algunas historias de las canciones, sí, entre esos micros que van a salir en la primera semana. A partir de mañana está, por ejemplo, uno dedicado a Queen, sí, que tenía 2 canciones en ese listado, que increíblemente, y pese a que los shows fueron durante plena época militar en el 81, esas 2 canciones que estaban prohibidas en los listados, ellos las tocaron en vivo. Ajá. En los shows que dieron en Argentina. Sí. Así que es una de esas cosas que, bueno, a las que nos tenían acostumbrados un poco también los militares, ¿no? Cosas que, bueno, hemos ido descubriendo nosotros también a partir de la preproducción de este envío, que, bueno, nos ha echado luz sobre algunas cosas que por ahí nosotros desconocíamos, y ojalá que se lo podamos trasladar a la gente también, ¿no? Hernán, la verdad que como iniciativa, como emprendimiento, es muy peculiar, muy singular lo que están llevando adelante, pero tengo la curiosidad de saber cómo y por qué nació la idea de Sonidos de una Nación y cuánta gente está involucrada en la tarea. Bueno, sí, yo también, cada vez que me levanto en la mañana digo, ¿es peculiar lo que hacemos nosotros? Sí, es peculiar lo que hacemos nosotros. La verdad, esto nace como una respuesta a los medios de estos tiempos, ¿no? Porque nosotros teníamos hace 20 años que hacemos radio, ¿no? Pero en 2012 nosotros hicimos un programa aquí en Buenos Aires que se llamaba Fotos de Radio, que termina dando nombre a la productora, y en ese programa nosotros desarrollábamos los 100 años de historia argentina hasta ese momento, ¿no? 1912 a 2012. Y de la misma manera, ¿no? Contando a través de las sonoridades que, a través de, bueno, un archivo importante sonoro que tenemos, ya teníamos en ese momento, y a partir de YouTube se incrementó muchísimo más, contar la historia argentina. Y en ese contar la historia argentina empezaron a aparecer las entrevistas a los involucrados, a los protagonistas de las historias. Y también le dedicamos un momento importante a contar la historia de la radiofonía argentina, que es algo que a nosotros nos moviliza mucho. Todo ese combo, cuando termina el programa, un año y medio después, y viendo que uno por ahí va un poco en paralelo a la radio, ¿no? Uno tiene, tanto Pablo Magliano, Marco Finella como yo, tenemos trabajos paralelos y una vida paralela a la radio. Siempre decimos que vivimos de la radio, pero sobrevivimos haciendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento fue que dijimos, bueno, tenemos que seguir peleando por tener un espacio de 1 hora, 2 horas en una radio. Y ahí llegamos a la conclusión que lo mejor era generarnos nosotros nuestro propio espacio. Y ahí apareció algo que nosotros ya hacemos desde que empezamos, que son los formatos cortos, ¿sí? 5, 6, 7 minutos. Hemos hecho radioteatros de 60 y pico de capítulos, hemos hecho mucho en el formato de micro, y ahí apareció contar la historia argentina, ¿sí? Por una conjunción de las dos cosas, y empezamos justo ese año, eran las elecciones presidenciales, o los 30 años de democracia, no me acuerdo cuál era el primero, ahora me agarraste en paso en falso, alguno de los dos era, y bueno, a partir de ese momento, esa fue la primera edición, y por lo general son eso, entre 10, 12, 15, a veces 20 micros, los que sean necesarios o lo que nos dé la producción para realizarlo, y a veces en el camino también pasan cosas que nosotros tenemos que estar atentos como productores, como por ejemplo para los 50 años del rock nacional, hace un par de años, teníamos pensado hacer los micros contando los hitos del rock nacional, ¿no? Ya teníamos los 15, 16 micros hechos, y ahí nos dimos cuenta que nos faltaban las voces de los protagonistas. Y ahí mágicamente empezaron a aparecer nombres, empezamos a hacer entrevistas, y terminó siendo la segunda etapa la segunda parte del micro, terminaron siendo la voz de 20 protagonistas de nuestro rock nacional. Ajá. Entonces, como que una cosa retroalimenta la otra, ¿no? Y en este caso era este por lo menos de Canciones Prohibidas, tiene un formato
similar. Por un lado, contar historias de canciones increíblemente incluidas, ¿no? Como te contaba, los de Queen, casos de gente como Los Prados, que es una banda de los años 70 de la ciudad de Chascomús, que tenía una canción que se llamaba Quiero tu divorcio, ¿no? Y imagínate que para la ultraderecha militar poner una canción de esa Claro. en la radio Hiperagresivo. era cuanto menos problemático. Sí. Y de esos hay varios. Rómpeme y mátame, una canción también melódica de un grupo español que se llamaba Trigo Limpio, también de los años 70. Sí. Pero bueno, canciones que cuando uno las escucha tiene que tratar de leer entre líneas qué era lo que pensaba esta gente para prohibir esas canciones, ¿no? Lo mismo con Cacho Castaña, sin cara de tramposo de ojo de torrante. Sí, si te agarro con otro te mato, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. Bueno, ese podría contar con la anuencia del gobierno o del poder institucional de ese entonces. Sí, son esas cosas, viste, que uno se queda... la primera canción, no la primera, la segunda creo que está incluida, que también es uno de los micros, es una canción de nuestra diosa vernácula Ever Lovato. ¿Sí? Ella hizo solamente una canción, un simple con letra de su marido, de Ever, y esa canción, claro, es casi como una invitación al sexo, ¿no? Porque ella se la pasa hablándole a la persona que estaba recibiendo en su casa, con ronroneos, con gemidos y todo eso. Claro, imaginamos que... Igualmente, valga la aclaración, uno cree que por ahí es solo dedicado al periodo de marzo del 76 en adelante, pero hay una docena de canciones que tienen fechas de antes. Sí, claro. Inclusive algunas dentro del periodo de Onganía, el 70 fue la primera canción, y algunas dentro del periodo de María Isabel Perón. Sí. Después sí, el resto, la gran mayoría es a partir de marzo del 76, pero bueno, hemos tenido que ir canción por canción, viste, buscando información, porque a veces aparece solamente los autores, ¿no? En algunos casos aparecen los autores, en algunos casos aparece el intérprete, así que ha sido un trabajo de producción lindo, importante, que bueno, cuando lo terminamos y lo entregamos nos llena de placer. Bueno, Hernán, mira, la verdad, tengo que hacerte una crítica, a pesar de todo Dígalo. esto que vos nos estás contando, que es muy interesante. Pero voy a refutarte en parte lo que decís. Teniendo en cuenta todo lo que estás contando, de la música, de los absurdos, de este especial sobre 100 años de historia y 100 años de, o menos por supuesto, de radiofonía argentina, todo podía haberse resumido a un micro mucho más corto que 5 o 6 minutos. Con un insulto bastaba. Pero si en definitiva es eso, ¿no? La historia argentina, una sucesión de insultos. Con uno solo ya resumía 100 años. Y podría ser, sí, podríamos... a ver, la historia argentina da para tantas cosas que es a veces inabarcable, ¿no? A ver, nosotros lo hacemos de una manera muy artesanal, ¿no? En el caso hay mucha gente que, bueno, le gusta otro tipo de radio, pero bueno, a nosotros nos llega por este lado, la radiofonía, tratar de dejarle algo a la gente, ya sea un conocimiento nuevo, un recuerdo, un poco de memoria colectiva entre todos, y siempre aparece eso, ¿no? Siempre aparece lo que queremos nosotros, que para que sea algo de reflexión, así que cuando vos termines esos 3 minutos y medio de micro, te quedes pensando, aunque sea un minutito, en aquello que te movilizó, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a hacer este tipo de micros, ¿no? No, totalmente entendido, y además te lo dije a manera de zorra, nada más. Cero, como para graficar lo que es la historia argentina, ¿no? Un trabajo arduo que podemos simplificar con un insulto. Hernán, la deferencia, por supuesto, te agradezco de habernos atendido y estamos a disposición de todas las tareas y trabajos que ustedes llevan adelante. No, Gustavo, los agradecidos somos nosotros, como siempre, que nos hagan llegar a sus oyentes. Y bueno, ojalá que les guste tanto a ustedes como a los oyentes este nuevo ciclo de canciones prohibidas. Así que, como siempre decimos, que la radio siga encendida, que eso es lo más importante. Algunas.
Te mando un abrazo, Hernán, gracias. También. Un abrazo grande. Chao. Hernán, uno de los responsables de Sonidos de una Nación, una iniciativa que tiene como finalidad compartir a través de los sonidos, la calidad sonora, la cualidad sonora, hechos, acontecimientos y efemérides importantes en nuestro país.